Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Este es su programa La Voz del Suntrax y de los movimientos sociales por su emisora KW Continente. Hoy es 25 de julio de 2020. Sábado 25 de julio de 2020. Estamos transmitiendo por su emisora KW Continente hoy con la presencia una vez más de nuestro compañero secretario de Prensa y Propaganda del Suntrax, compañero Irving Pinzón. Esta tarde esperamos contar con los compañeros Macario Concepción y el compañero Marco Andrade, dirigentes de CONUSI, quienes en el transcurso del programa se estarán integrando a este espacio de comunicación de las organizaciones de los movimientos sociales del país, organizados en el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, FRENADESO. Iniciamos esta tarde con nuestras promociones, que hemos estado sacando algunas cuñas desde ya hace semanas atrás en función a lo que está pasando en el país. Así que vamos a iniciar escuchando y viendo estas promos que ya tenemos a continuación. Mandaron para la casa sin un centavo a miles de trabajadores con contratos suspendidos. Más de 70,000 no han recibido aún ninguna ayuda. Exigimos bono, renta básica y pago retroactivo para trabajadores con contratos suspendidos, desempleados y sector informal. Bono de 500 balboas y punto. Mensaje de Suntrax y Frenadeso. Asimismo, bonos de 500, renta básica de 500 y todo lo que debe atender la pandemia. Continuamos con estos mensajes que estamos desarrollando en la tarde de hoy. Panameños siguen muriendo por COVID-19. El pueblo tiene hambre y angustia sobre su futuro. Miles de compatriotas pierden sus empleos. Se violan los derechos laborales. Se desconocen los convenios colectivos. Se imponen mutuos acuerdos para disfrazar despidos. Se reducen jornadas de trabajo y con ello disminuyen los salarios. Llamamos al pueblo trabajador a la unidad y lucha en defensa de nuestros derechos y conquistas. Sin luchas no hay victorias. Mensaje de Suntrax y Frenadeso. Así mismo estamos escuchando estas promociones. Las promociones que hemos estado desarrollando estos días en nuestras denuncias, lo que está pasando a nivel nacional. Vemos ya cómo esta semana han salido a las calles nuestras comunidades a pedir su bono y nosotros seguimos insistiendo en una renta básica. Manifestamos enérgicamente que no aceptamos pactos a espaldas de la clase trabajadora que conllevan en el fondo reducción de salarios y violación de los derechos laborales. Llamamos a la unidad y a la lucha para enfrentar la traición, así como las pretensiones del gobierno y de los grandes empresarios. Sin luchas no hay victorias. Mensaje de Suntrax y Frenadeso. Así es, lo que está detrás de todo esto, el gran poder empresarial, el gran poder que solo le ha interesado con sus bolsillos. Y esta tarde, ya con la presencia del compañero Macario Concepción en nuestro programa, vamos a seguir con las promos que hemos estado desarrollando estos días. Atención, la situación se agrava. Los hospitales se saturan. El sistema está al borde del colapso. Hay que extremar las medidas sanitarias, apoyar a la población con bono de 500 balboas, dar asistencia a los trabajadores de la salud que cada día están más agotados y se contagian. Además, solicitar ayuda internacional de países con experiencias exitosas en el manejo de la COVID-19. La salud del pueblo es lo primero. Mensaje de Suntrax y Frenadeso. Así es, con esto iniciamos el programa de manera formal, una vez más dándole el saludo al compañero Irving Pinzón para que nos dé tu saludo. Bienvenida, Irving, esta tarde del 25 de julio del 2020 por su emisora KW Continente, La Voz del Suntrax y de los movimientos sociales. Así es, compañero Ortiz, un placer estar con ustedes un sábado más por su programa, ¿no? La Voz del Suntrax, los movimientos sociales por KW Continente y por supuesto ahora por vía live en Facebook desde la cuenta de Frenadeso, ¿no?
es importante que los compañeros le den seguimiento a su programa porque está bien cargado de información y de esa voz, ¿no?, alternativa que traemos nosotros, por supuesto, todos los sábados y a cada instante por medio de las redes sociales de los movimientos sociales, pues, y de las cuentas de los distintos sindicatos unidos a CONUSI. Así mismo, compañero Irving, importante tu saludo con tu compañero secretario de Prensa y Propaganda del Suntrax, como parte de este programa La Voz del Suntrax y de los movimientos sociales. Como cada sábado no podemos dejar a un lado nuestras redes sociales porque en la batalla de las ideas está el momento histórico, la batalla por redes sociales, por los medios alternativos, populares, comunitarios que podamos tener al alcance porque la situación se está complicando y ahí es donde salen nuestras denuncias, nuestros planteamientos sobre cómo está la posición de nuestra organización. En Facebook tenemos la cuenta por la cual estamos transmitiendo, Frenadeso Panamá, La Voz de Frenadeso, Movimientos Sociales de Panamá, Mocona FB, Frente Estudiantil Revolucionario 29 de noviembre, Suntrax Panamá, FAT Panamá. En Twitter tenemos @frenadeso, @suntrax1, @FAT Panamá, @conusi1, @fer29 Nacional. En Instagram tenemos @suntrax10, @FAT Panamá y @frenadeso. En nuestras páginas web www.frenadesonoticias.org y www.suntraxpanamá.com. Todas estas nuestras redes sociales, nuestras páginas, nuestro mecanismo para poder conocer la información que desarrollamos desde los movimientos sociales del país y nuestros planteamientos ante la COVID-19 y lo más profundo que es la imposición del neoliberalismo puro y duro. Que a continuación, con nuestro compañero Irving, vamos a escuchar las efemérides de esta semana y dándole la bienvenida a nuestro compañero Macario Concepción, que ya está en la sala. Así que pasamos con Irving y de una vez ahí escuchamos el saludo de Macario. Primero, Irving. Por supuesto, Ortiz, ese segmento que no puede faltar todos los sábados, el segmento de las efemérides, correspondiente a este mes de julio. Iniciamos con el día 24 de julio, donde nace en Caracas, Venezuela, el general Simón Bolívar, libertador de América. Una fecha importantísima, ¿no? De seguido, el 26 de julio, pero de 1953, Fidel Castro, al frente de un aguerrido grupo de periodistas cubanos, asalta el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Yo sé que referente a eso y posterior al saludo del compañero Macario, tenemos preparado un material importante de los compañeros cubanos referente a lo que han venido haciendo en medio de todo este tema de la pandemia y el COVID-19, ¿no? Y referente a eso tenemos un material, así que sin más, yo creo que podemos pasar también con el saludo del compañero Macario Concepción. Macario, cuéntanos, estás con nosotros hoy en este programa por KW Continente, La Voz del Suntra, los movimientos sociales. Macario. Ahora sí, Macario, tu micrófono, dele. Tiene el micrófono apagado. El micrófono apagado, Macario. Sí, buenas tardes, compañero. Gracias por la invitación. Desde acá, de parte de la organización sindical de Citraconsat, le damos las buenas tardes y somos parte, pues, de esta invitación para también exponer aquí varios casos que tenemos. Agradecemos a este espacio de W Continente, La Voz del Suntra. Y bueno, buenas tardes, compañeros, de parte de la organización sindical. Así mismo es, compañero Macario, como bien, agradeciendo tu presencia, como bien ha dicho el compañero Irving, en la tarde de hoy homenajeando también esa acción heroica de un 26 de julio de 1953 en Cuba y también saludando al pueblo venezolano que este 24 de julio también ayer recordó 53 años de natalicio me disculparán, de nuestro libertador de América, Simón Bolívar, el libertador de la patria grande.
recordamos ayer también el aniversario número 15 de una entidad de comunicación que surge de las ideas progresistas revolucionarias, que fue Telesur, que es Telesur. Ayer se cumplieron 15 años de la fundación de Telesur, un medio de comunicación continental de las organizaciones y del pueblo revolucionario de Latinoamérica y del Caribe, que está al servicio de los pueblos. Es uno de los pocos, si no es que muy contados, espacios que hay a nivel mundial donde salen las luchas de Frenadeso, del Suntra, de las organizaciones sociales CONUSI. Porque si tú preguntas por CNN, preguntas por la BBC de Londres, preguntas por estas grandes cadenas internacionales, no quieren saber de la lucha de nuestras organizaciones, porque es la lucha del pueblo en las calles y organizándose. En Telesur, por supuesto, tenemos ese mecanismo de comunicación, por eso también nos sumamos pues, en la voz del Suntra de los movimientos sociales a esta felicitación, igual que el aniversario del natalicio de Simón Bolívar. Pero iba comentando, no sé si Irving también se quiere sumar a la felicitación en este programa. sí, definitivamente, porque sabemos que los compañeros de Telesur pasaron por un momento bastante complicado no hace mucho, ¿no? Donde querían acallarlos. Definitivamente nosotros también hicimos una campaña referente a eso, porque es uno de los pocos medios de comunicación internacional que eleva ese voz y ese clamor de cada pueblo de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Así es, y continuando con lo que comentabas, la cadena rusa, Russia Today, semanas atrás nos presentó un breve reporte, análisis, se puede decir, en su segmento Ahí les va, donde habla sobre el papel que ha jugado la medicina cubana en medio de la pandemia. Y lo traemos a colación hoy, acercándose un día más del 26 de julio, como decíamos, 67 años del asalto al cuartel Moncada, que fue el primer paso definitivo en firme del comandante en jefe Fidel Castro para lo que hoy día es la Revolución Cubana y el ejemplo que nos están dando a todos los pueblos del mundo en torno a la situación de humanidad, la situación de la humanidad, lo que está viviendo la humanidad en este momento. Entonces, vamos a escuchar este reporte como homenaje también a ese pueblo heroico que en medio de pandemia está saliendo adelante, bloqueado por el imperialismo gringo, está saliendo adelante y está dándonos lecciones todos los días. Ya llevan casi una semana de no tener ni un fallecido por COVID-19, tienen números muy bajos de infectados, tienen un control, se puede decir, que están practicando la medicina preventiva, que es lo que en Panamá no se practicó y no se practica. En fin, vamos a escuchar este aporte de la televisora rusa, Russia Today, en torno a esto del aporte de los médicos cubanos y la medicina cubana en contra de la COVID-19. Mientras el epicentro del coronavirus está plenamente instalado en el continente americano y los números crecen o se disparan en casi todos los países de la región, en Cuba no solo no aumentan, sino que van hacia abajo. ¿Cómo lo lograron? ¿Sistema de salud, suerte, maquillaje de datos, ritos de santería? Te lo contamos en este video. Cuba, cuyo acceso a divisas depende en gran parte del turismo internacional, inicialmente fue reticente a cerrar sus fronteras. De hecho, fue de los países más rezagados de la región en ese aspecto. Sin embargo, no por ello se quedaron de brazos cruzados y desde temprano tomaron medidas para contener la pandemia. Ya sé que van a decir algunos. Buah, pero si Cuba es una isla, así cualquiera tiene pocos casos. Sin embargo, todos nos enteramos en los grandes medios del exitoso modelo de Nueva Zelanda y hasta donde yo sé, Nueva Zelanda no solo es una isla, sino encima son dos. Por otro lado, Reino Unido, con sus decenas de miles de muertos, no parece un territorio muy continental que digamos. No, ser isla tal vez podía ser una ventaja considerable frente a una pandemia en tiempos de Marco Polo, pero no en el siglo XXI. A los 4 días de decretarse la cuarentena de Wuhan en China, en Cuba se definió un plan de trabajo inicial que involucraba numerosas instituciones y ministerios. A principios de marzo, cuando el coronavirus ya empezaba a golpear con fuerza en Europa, se reforzó la vigilancia epidemiológica interna y en las fronteras. Alrededor de 1 millón de turistas de la Unión Europea visitan la isla cada año, lo que elevaba el riesgo de propagación importada.
El primer caso en Cuba se detectó a mediados de marzo y poco después se endurecieron las medidas. Se cerraron los vuelos de entrada a turistas y a inicios de abril también a cubanos que estuvieran en el extranjero. Se suspendió el transporte interprovincial primero y el rural y urbano después. Se prohibieron los eventos multitudinarios y se decretó el cierre de discotecas, piscinas y gimnasios, entre otros. El uso de mascarillas se hizo obligatorio y negarse a llevarlas en público supone desde multas hasta cárcel. Ante el bajo desarrollo del Internet en Cuba, el teletrabajo ha sido anecdótico y la mayoría de las personas han seguido realizando sus rutinas laborales diarias. Como ven, salvo esto último, en general todas esas medidas hasta cierto punto no son tan distintas a las que se aplicaron en otros países, pero el secreto cubano está en las diferencias. Seguro que han escuchado 1000 veces cómo Suecia no decretó en ningún momento el confinamiento obligatorio, pero pocas veces o ninguna cómo Cuba tampoco. Y al contrario que en el país escandinavo, donde se produjeron miles de muertes evitables, el experimento cubano no salió mal, principalmente porque no fue ningún experimento. Desde hace décadas, Cuba tiene una cultura de la salud basada en la prevención y la detección temprana, una estrategia que permite mantener altos estándares de calidad sin contar con grandes recursos financieros ni materiales. Consiste en adelantarse lo más posible a las enfermedades, porque lógicamente así es más fácil y sencillo atenderlas, y también más económico. Esta cultura resultó clave ante la llegada del coronavirus, porque tanto los médicos cubanos como los ciudadanos cubanos están acostumbrados a visitas domiciliares preventivas, regulares o motivadas a otros brotes epidemiológicos, como por ejemplo el dengue. Es decir, al contrario que muchos países que se encontraron con una situación completamente nueva preguntándose ¿y ahora qué hacemos?, en buena medida la respuesta entre los cubanos fue pues lo de siempre. En lugar de esperar a los enfermos en los centros de salud, los médicos cubanos salieron a buscarlos en sus hogares. Los casos sospechosos son trasladados a centros de aislamiento mientras se les realizan las pruebas que descarten o confirmen. Si resultan positivos por COVID-19, son ingresados en un hospital independientemente de su gravedad. Si Cuba puede permitirse esta estrategia de pesquisa activa, como se la denomina, es por tener el mayor ratio de médicos por habitante del mundo. Los laboratorios cubanos desarrollaron un test de detección propio que se usa en conjunto con los dos más frecuentes internacionalmente, y la mayoría de medicamentos para tratar a los enfermos también son de fabricación cubana, lo que les permite no depender de si otras naciones quieren o no venderlas en tiempos de incertidumbre o acaparamiento. Además de atender la pandemia en el país, Cuba envió doctores a atender la pandemia en otras naciones como Italia, Venezuela y Haití, entre otras. Para algunos, estas acciones son una muestra de solidaridad, para otros de propaganda, y también los hay que lo consideran un sistema de explotación de médicos. Ya sé que van a decir algunos, seguramente los mismos de antes. ¿Y tú le crees los números a la dictadura cubana? Ja, ridícula. Seguro que hay miles de muertos diarios que el régimen oculta lanzándolos al mar para que parezcan balseros ahogados. Pero si algo hemos aprendido en estos meses es que cuando esta pandemia golpea duro, no hay manera de ocultarlo. No importa lo transparente o no que sea un gobierno. Así que no se trata de confiar o no confiar en el gobierno cubano o del país que sea, de apoyarlo o no apoyarlo, sino de hacer el intento de observar objetivamente, evitando caer en simpatías o antipatías políticas, cómo algunos países lograron enfrentar exitosamente la pandemia sin ocupar grandes titulares. Así es, yo creo que más claro no puede estar Irving, Macario. Esto es lo que no ha hecho Panamá, y no ha hecho Panamá por un sencillo motivo: neoliberalismo capitalista. Está el negocio por encima de la vida, dirigiendo estos momentos la atención a la pandemia. Pueden disfrazarlo, podemos debatirlo, podemos sustentarlo donde sea. Y como está el neoliberalismo, el capitalismo por encima de la vida, nos tienen como nos tienen, un país de 4 millones y tantos habitantes con más de 1.200 fallecidos lamentables, de la cual damos nuestro pésame a todas las familias, a las familias de los fallecidos. Más de 50, ya vamos llegando a los 56.000, 57.000 contagiados. No puede ser, no es culpa del pueblo, no es culpa del pueblo trabajador, no es culpa de nadie que tenga que ver con la producción de este país, es culpa de un sector que todos hemos denunciado. Así que con esto queremos homenajear a ese glorioso pueblo cubano
dando nuestro respaldo a que el Premio Nobel de la Paz se le dé a esa brigada Henry Riff de médicos cubanos. Se lo merecen no porque que estén en el plan de o lo estén buscando, porque han demostrado que su aporte a la humanidad en este momento ha sido fundamental. No le han temido al COVID porque están convencidos de sus principios revolucionarios, porque están convencidos de que su medicina es un aporte a mejorar las condiciones de la humanidad. Irving, para que también nos dé tu opinión y ya empezamos con nuestro segmento de entrevista de la tarde de hoy. Queríamos dejar esto importante, ese aporte, y como bien dice la joven de Irina, hablan de cifras, acá no, eso se disfrazan. La OMS ha felicitado y ha homenajeado a la brigada Henry Riff y al pueblo cubano. Así que no hay más nada que decir. Los grandes países del mundo de la ultraderecha lo han tenido que aceptar. Los mismos gringos. Así que, y hay múltiples evidencias de eso. Y todos nuestros compañeros que nos están viendo por Facebook Live y nos escuchan por KW Continente están claros de eso. Así que hay que seguir divulgando esto porque esa es parte de la solución o no, parte de la atención que debemos de tener. Buscar el apoyo internacional con experiencias como el de Cuba. Irving. Así es, por supuesto, Ortiz. Nosotros definitivamente, dentro de todas las cosas que nos ha enseñado esta pandemia, tenemos que recalcar esa buena acción o ese buen llevar que ha tenido el pueblo cubano nacional e internacionalmente. Y es algo de lo que recalcábamos antes cuando hablábamos de los compañeros de Telesur, ¿no? Que definitivamente las cosas buenas dentro de esta pandemia no las vemos en los medios tradicionales. Y es parte de esa maquinaria represiva que tiene en contra de ese pueblo que trata de llevar cosas positivas, ¿no? Y más allá del neoliberalismo, ¿no? Que es algo tan complicado que se ha desenmascarado en medio de esta pandemia. Y por otra parte, definitivamente nosotros hemos tratado de impulsar el tema de que la salud aquí en Panamá definitivamente tiene que ser preventiva, porque las cifras han demostrado que es mucho más fácil cualquier enfermedad tratarla o curarla si se detecta a tiempo. Entonces cosas como esas son las que vemos que no están pasando aquí en nuestro país. Y lo vemos con algo de rabia, ¿no? Porque sabemos que sí se puede y que sí podemos cambiar la situación. Ahora, por otra parte, compañero Macario, cuéntenos, la gente de Citraconsat ha tenido una lucha en medio de esta pandemia y antes de la pandemia bastante complicada con todos los compañeros trabajadores de ese sindicato que trabajan para las empresas que son Grupo Rey, ¿no? Definitivamente se han dado despidos masivos antes de la pandemia y en medio de esta pandemia, que lo vemos como una situación sumamente delicada. Cuéntanos, Macario, no te quito más tiempo. Tienes el micrófono, Macario, apagado. Bueno, gracias, compañero, una vez más por darnos este espacio y poder entonces compartir con ustedes. Bueno, como responsable de la organización Citraconsat, antes de la pandemia, la empresa inmobiliaria Don Antonio, que aglutina 123 empresas al servicio de la población panameña que se dedica al comercio, supermercados, farmacias, venía presentando una serie de incumplimientos a lo que son trabajadores con problemas de enfermedades crónicas, incumpliendo lo que era el tema de la persecución a la dirigencia sindical. Con la pandemia, después del 16 de marzo a la fecha, la empresa vino realizando algunos movimientos, como fue el tema de cerrar varias actividades dentro de su actividad.
porque Grupo Rey tiene, por ejemplo, en los supermercados, tiene venta de cafetería. Hay varios centros que fueron cerrados y entonces fueron reduciendo el personal, fueron reduciéndole las horas extras, fueron reduciéndole horas de trabajo y suspendiéndole los contratos. Esta empresa, una vez que el gobierno decreta el decreto 81 y 71, ellos le suspenden los contratos a los trabajadores, pero sin una nota, sin notificarles de que tenían su contrato suspendido. Le recortan las horas de trabajo, tampoco cumpliendo con el decreto 71. Ante toda esta realidad, nosotros teníamos un pliego de incumplimiento en el Ministerio de Trabajo. Un pliego que fue ingresado al Ministerio de Trabajo el día 30 de agosto del 2019. Y ustedes saben cuándo ellos vienen a resolver ese tema, el día 16 de julio, o sea, de este año. La empresa fue notificada el día 13, el 16 ellos instalan la mesa de negociación y el 20 a las 10:10 de la mañana ellos terminan la negociación. O sea, en su primera cita de negociación ellos terminan la negociación. Y a las 10:10 inician a despedir los trabajadores. Esto se hace con el consentimiento del Ministerio de Trabajo. La cuenta que nosotros llevamos son 200 despidos injustificados porque le están, para los que conocen el tema legal, le aplican el artículo 213 numeral 10, donde dice que hay una desobediencia de una orden, pero no se sabe cuál es la orden. Y todas las cartas, que son más de 25 cartas que tenemos hasta ahora mismo, todas tienen la misma causal. O sea, todos desobedecieron la orden. Referente a ese tema, Macario, referente a ese tema, ok, tú nos hablas de 25 personas que por una causal de 213, ¿no? Pero periódicamente, como se está llevando el tema dentro de esas múltiples empresas, también sabemos que existen también algunos despidos por denuncia o algunos mutuos acuerdos más bien obligados con los trabajadores. Entonces, ahí vemos dos figuras a tiempo. Por si no me firmas el mutuo acuerdo, entonces te despido con la 213. También viene un tipo como de amenaza, entonces, ¿no? Claro, allí es donde iba a explicar. ¿Qué sucede? Que esas 25 cartas las tenemos por lo menos aquí en Panamá, porque hay otros trabajadores en el interior, ahí en Chiriquí, también fueron despedidos con la misma causal. Pero ¿cuál es lo grave de esto? Es que el trabajador que no aceptaba un mutuo acuerdo, entonces le daban la carta. O no le entregaban la carta y lo echaban afuera, con la policía, con la seguridad de la empresa. O sea, le dijeron, tú te vas de aquí, y lo sacaron con la policía. Nosotros, ante esas realidades, vamos a presentar los recursos que nos permite la ley y vamos a denunciar y vamos a demandar a la empresa por esas acciones que ha hecho, en este caso de estos despidos. Nosotros tenemos que decir y utilizar este medio, gracias por este medio, decirle al licenciado Landero, jefe de inspecciones, que no es cierto lo que él dijo, de que los mutuos acuerdos fueron de acuerdo, ¿verdad?, a lo que establece el código. El código dice que los mutuos acuerdos deben ser voluntarios, pero quisiera preguntarle al licenciado, porque tiene conocimiento en materia jurídica, si cuando una persona es llevada a un cuarto o a una oficina, retenido ahí por 1 hora y media, obligándolo a que firme el mutuo acuerdo, coaccionándolo, ¿cómo se llamaría eso? Si eso es realmente una libertad voluntaria de aceptar el mutuo acuerdo. Y así como eso tenemos 140 mutuos acuerdos, que él mismo lo dijo, ¿verdad? O sea, esos 140 mutuos acuerdos, esos 100 mutuos acuerdos, fue lo que él dice y certifica que la empresa cumplió con la regla del Ministerio de Trabajo, con el Código de Trabajo. Eso es mentira, porque eso fue lo que le dijo la empresa. Él no fue y no consultó con los trabajadores. Nosotros le vamos a mostrar a él que eso
fue a presión y no se cumplió con el debido proceso. ¿Qué más queremos explicar? La empresa, por ansia de poder facturar más, pasó por encima de la orden del MINSA y está trabajando los sábados de cuarentena. Bueno, hoy queremos también decirle, porque también queremos decir de que las cosas que se hacen bien tenemos que decir que se están haciendo bien. Hoy el ministerio, conjuntamente con el MINSA, ha hecho visita a todos esos centros de trabajo y resulta ser de que han cerrado el supermercado ahora mismo por estar incumpliendo a la cuarentena. Eso me parece bien y eso es bueno también decirlo. O sea, hay que decir lo malo y también hay que decir lo bueno, que Hay que hagan ser cumplir objetivo. la ley, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el ministerio hoy ha ido a varios centros de esas empresas y efectivamente se dio de cuenta de que la empresa estaba trabajando a puerta cerrada, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores. Entonces, me gustaría, así mismo como lo hizo, vea la atención, por ejemplo, de los mutuos acuerdos que no realmente no son como lo establece la ley. Han sido trabajadores que se les privó de su libertad más de una hora, más de hora y media, con coacciones, con persecuciones. Lógicamente que los trabajadores con mucho temor firmaron esos mutuos acuerdos. Nosotros vamos a aprobar eso. Esperamos que los compañeros no se arrepientan de poder hacerle la denuncia a la empresa, porque a las finales es el trabajador que tiene que decidir si va a la pelea o no va a la pelea. Pero ante esto queremos decirle a ustedes que efectivamente la organización sindical, siendo parte de la federación y parte de CONUCE, vamos a estar el día martes a las 9 de la mañana para hacer un piqueteo a las 9:30 de la mañana al frente del Ministerio de Trabajo, precisamente denunciando estas malas prácticas de la empresa y estos incumplimientos a los decretos 81, 71 de la seguridad en cuanto al tema de la pandemia del COVID-19. No sé si Macario, tienen alguna pregunta. sí, Macario, en cifras gruesas, por decirlo de alguna manera, antes de la pandemia y ahora en pandemia, ¿de cuántos trabajadores despedidos estamos hablando más o menos con esta misma temática? Bueno, esto es una práctica vieja de la empresa. Antes de ser administrada por empresarios extranjeros, estamos hablando casi de 3.000 trabajadores despedidos al conteo que llevamos nosotros. Okay. Antes de la pandemia y ahora en la pandemia que se está generando esto, que ya lo conocemos, ¿no? Y en esta pandemia estamos hablando, nosotros estamos sumando casi a 400 trabajadores, porque hay trabajadores que con esta presión ellos dijeron, dame la plata que me corresponde y yo me voy. Pero a presión los trabajadores se fueron. Hay trabajadores que dicen, mire, yo no voy a seguir en esto, deme mi plata. Pero gracias también por hacerme la pregunta. Si nosotros decimos que son 3.000 trabajadores que fueron despedidos antes de la pandemia, ahora nosotros tenemos unos decretos donde dice que se protegía al trabajador, se protegía la plaza de trabajo, que se velaba por la plaza de trabajo, se velaba por el salario de los trabajadores en este tiempo. Las autoridades, en este caso Ministerio y Salud, no han jugado el papel, se lo han dejado exclusivamente a la empresa y la empresa ha hecho de eso porque es unilateral. La empresa sobre su poder se impone sobre los trabajadores y los trabajadores por temor a perder su trabajo, ellos hacen más de 4, 5, 6 funciones, que esa es la filosofía de la empresa que está administrada ahora mismo por una empresa ecuatoriana que se llama Grupo La Favorita. Dice ellos, su filosofía es que dice que si un carnicero puede hacer la función de aseador, puede hacer la función de tantero, puede hacer la función de cajero, bueno, que ese carnicero puede hacer 5 funciones por un solo salario. O sea, eso se llama ¿qué cosa? ¿Verdad? Explotar a los trabajadores, incumplir el Código de Trabajo panameño y las autoridades callan en cuanto a esa realidad. Entonces, sí, eso es muy grave. Por ejemplo, tener una empresa que tenga esa filosofía y cuando hoy nosotros también nos enfrentamos a una reforma del Código de Trabajo, precisamente dándole mucho más poder a la empresa para determinar cómo ellos
van a contratar a la gente y cómo van a esperar que esos trabajadores le presten su servicio. Así es, bueno, referente a esa pregunta que te realicé, gracias por contestarla definitivamente, porque sabemos que el gobierno ha tirado algunos decretos que las empresas ni más ni menos no le ha interesado cumplirlas, y por otra parte no vemos tampoco el Ministerio de Trabajo que ha realizado acciones concretas en defensa de los puestos laborales. Sin embargo, vemos por otra parte un decreto, más bien una propuesta de reforma, como la vemos nosotros, al Código de Trabajo, donde lo que trae es más decadencia a ese derecho laboral, a ese respeto de trabajo que tienen los obreros o los trabajadores de las distintas industrias a nivel nacional, ¿no? Referente a eso, yo sé que el compañero Ortiz tiene algunas preguntas que realizarte. Yo creo que por aquí ya se unió el compañero Marcos Andrade también. Así que, compañero, saludos, Marco. Pero yo sé que el compañero Fulo tiene algunas preguntas que realizarte en torno a ese tema en específico, Fulo. Bueno, de hecho ya se han ido respondiendo algunas unas preguntas que han hecho acá en las redes sociales, acá en Facebook, los compañeros Alexis Pineda, el compañero Darinel Chiari, allá Alexis, Eduardo Pití, la compañera Nicole Díaz también, Jorge Guzmán nos está viendo. Ya hemos ido abordando las preguntas, así que saludamos a Marco Andrade, que también ya está con nosotros. Y bueno, seguimos con el programa, Kirby. Oye, compañero Marcos, para que dé su saludo inicial a los que nos ven por la emisora, o nos escuchan más bien por la emisora KW Continente, y los que nos ven desde la cuenta de Frenadeso Panamá, ahora en esta etapa, pues, por Facebook Live, desde la plataforma Zoom. Compañero Andrade. Saludos a todos los compañeros, saludos a todos los que nos escuchan. Y bueno, estamos aquí para también contribuir a esclarecer cualquier tema que tenga que ver con el acontecer, con lo que estamos viviendo con respecto a las reformas al Código Laboral. Así que decimos presente pues en este programa que se tiene para ilustrar y para orientar a los trabajadores y al pueblo panameño. Así es, compañero Andrade, para entrar en tema de una vez con usted, definitivamente son varios temas, múltiples temas que queremos tocar, ¿no? Pero por cuestión de tiempo. Bien, sabemos que en días pasados estuvo los compañeros de Citrainade, en conjunto con los compañeros de CONUSI, dirigiéndose a la presidencia, ¿no? Realizando algunos tipos de exigencia, ¿no? Para que nos pudiera ampliar un poco más sobre lo que se dio en esa marcha que salió desde los predios del mercado de Marisco hacia la presidencia. Bueno, efectivamente los compañeros del INADE, tal y cual ellos lo habían organizado, una marcha hacia la presidencia de la República para exigir respuesta de la autoridad ejecutiva, toda vez que en la institución INADE ellos allí no han tenido respuesta a sus reclamaciones. Los compañeros vienen padeciendo desde el año 2006 una negación de su derecho en cuanto al 13º mes. Desde el 2006 no se le reconoce el 13º mes. Pero no solo eso, sino que también se le niega, porque nunca se le ha reconocido su derecho a vacaciones, ¿verdad? Un derecho que tienen todos los trabajadores universalmente, el derecho al descanso obligatorio. Ese derecho a esos profesionales, a esos técnicos que laboran en el INADE, no se les reconoce. No se les reconoce tampoco ninguna prima antigüedad, no se les reconoce indemnización, no se reconoce ningún derecho allí laboral. Es más, en esta coyuntura, la administración lo que pretendía era
reducir los salarios, rebajar los salarios a los instructores. Eso llama poderosamente la atención, que el gobierno, que se supone que debe velar por los ciudadanos, porque es su responsabilidad ante el Estado, garantizar los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores, está violando allí desde hace muchos años los derechos de esos profesionales y de esos técnicos, que su misión es formar técnicos, formar individuos productivos que permitan desarrollar y encaminar nuestra industria con su conocimiento y con su profesionalismo. Entonces, efectivamente se llegó a la presidencia de la República. Allí nosotros exigimos, conjuntamente con las organizaciones que se habían solidarizado con los compañeros del CIELA, con los compañeros de Sintú y otros compañeros, los compañeros del comercio, con el compañero Macario, exigimos allí que se nos diera la cortesía o que una comisión del Ejecutivo pudiese atender a una comisión nuestra. Y ellos enviaron a una comisión de tercer, cuarto nivel, una comisión que no tenía ninguna capacidad de decisión ahí. Quien nos atendió fundamentalmente fue un ciudadano de nombre Octavio Moreno, que finalmente fue irrespetuoso. Ese señor desconoce la Constitución, reconoce el Código Laboral, desconoce los derechos humanos. Es decir, ese señor desconoce totalmente de los derechos laborales. Sin embargo, lo mandaron ahí de forma improvisada a tratar de recoger las inquietudes nuestras, pero en el conversatorio que tuvimos con él demostró un alto grado de ignorancia con respecto a los derechos que tienen los trabajadores. Además de ello, sentimos que lo que estaba buscando era dividir a los trabajadores con preguntas bien intencionadas, ¿no? Pero vimos alejado el hecho de que ellos, a través de todos los elementos que le entregamos, se pudiera encontrar una solución a los graves problemas que tienen los compañeros de INADE. Los compañeros de INADE hoy no tienen empleo. Y no tienen empleo, no se les han dado cursos virtuales, porque simple y sencillamente llegó una administración PRD allí. Y al llegar una administración PRD, entonces la mayoría de los instructores que en estos momentos están dando clases son personas que acaban de llegar y que no tienen la experiencia, la experticia ganada en años, como la tienen los compañeros allí, que tienen más de 10, más de 15, más de 20 años de estar laborando con esa institución. Entonces lo que se está dando es grave allí, porque incluso allí dentro de la estructura de dirección de la INADE, los trabajadores tenemos representación. Esa representación está en manos de los compañeros de CONATO. Son tan irresponsables, ¿verdad? No sé si tienen algún nivel de compromiso con el PRD, con la administración, pero los compañeros de CONATO allí en el INADE no han hecho absolutamente nada para intentar resolver el problema que tienen los trabajadores del INADE allí. Entonces eso llama la atención. Nosotros no podemos estar asignando o nombrando representantes de los trabajadores en instituciones que tienen que ver y tienen que velar por el bien público, y sin embargo simplemente no hacen absolutamente nada, no dicen nada, no han hecho ninguna declaración con respecto a la violación de los derechos de los compañeros hasta el día de hoy, y sin embargo la situación pues cada día se agudiza más. Estos compañeros
también solicitaron la necesidad de que se le entregue los bonos solidarios, aunque son una miseria. $100 no sirven casi para nada, $100 mensuales. Sin embargo, los compañeros no tienen absolutamente ahorita mismo nada de dónde echarle la mano. Entonces es lo que estamos diciendo, ¿no? El pueblo está sufriendo, el pueblo tiene una condición de hambre y hay una actitud indolente del gobierno, una actitud indolente de los empresarios, una actitud indolente de las autoridades que están llamadas a ver qué es lo que van a hacer con este pueblo que está sufriendo y se está muriendo de hambre. Entonces aquí no cabe otra. Los compañeros están conscientes, la dirigencia de SINADE está consciente que tiene que llamar a esos profesionales, a esos técnicos a la lucha, porque nada va a caer del cielo. Todo tiene que lucharse porque no hay forma de que estas autoridades entiendan. Referente a ese tema de continuar la lucha, ¿hay algunas actividades organizadas por los compañeros? Bueno, ellos discutieron esa acción que se hizo a la presidencia de la República y están discutiendo otra, pero ellos no van a desmayar. Ellos no van a Importante. desmayar. Ya ellos han hecho otra actividad en la misma institución, han hecho varias, han hecho movilización, piqueteo en la misma alrededor del INADE. Ahora hicieron una en la presidencia y van a continuar con sus acciones porque se tienen que reconocer sus derechos laborales. Bien, por otra parte, compañero Andrade, el día martes, los compañeros de CONUSI y sindicatos agremiados a CONUSI realizaron una marcha saliendo del Parque Porras hacia la Asamblea Nacional, donde nos encontramos con una noticia bastante triste referente a que un tema tan importante como estas llamadas reformas que nosotros definitivamente hemos denunciado, que son lesivas hacia el trabajador, referente a cómo pretenden modificarse algunos artículos del Código de Trabajo, se está discutiendo de alguna manera virtual. O sea, no había presencia de los diputados en ese instante. Bueno, lo que a nosotros se nos informó ese día era que no se nos iba a atender, porque también pedimos hablar con algunos miembros de la Junta Directiva de la subcomisión que tiene y que está atendiendo el tema de las reformas laborales. Y lo que nos informó un comisionado que estaba a cargo de la tropa, porque eso estaba todo militarizado, como si nosotros íbamos a asaltar o íbamos a cometer algún acto de secuestro contra algún diputado, ¿verdad? Cosa que no nos explicamos por qué tanto despliegue militar. Bueno, hay un comisionado que nos dijo a nosotros que ellos que no nos podían recibir porque estaban sesionando virtualmente. Sin embargo, en el día de ayer, a las 1 de la tarde, nos apersonamos un grupo de compañeros, estaban compañeros que laboran en el aeropuerto, que son del sindicato que trabaja con Copa, también los compañeros del comercio, el compañero Macario, el compañero Parfán estaba allí, el compañero Cohen, el licenciado Vargas. Sin embargo, nos dejaron entrar un reducido grupo, éramos 4, y allí pues logramos tener contacto con la comisión. En ese recinto estaban sectores empresariales, estaba el Ministerio de Trabajo y estaban otros sectores. Y logramos entonces nosotros hacer nuestro planteamiento, tanto la compañera Marlene, que es de Cintu, así como también mi persona a través de CONUSI, pues que hicimos uso de la palabra ahí, planteando el problema de la reforma del Código de Trabajo. Y señalamos que para nosotros no se trata de ver una coma, de ver una palabra para reformar en ese anteproyecto de reforma al Código Laboral. Para nosotros, para la CONUSI, lo que planteamos es que hay que rechazar de plano esa propuesta. Y lo sustentamos sobre la base de que ese anteproyecto no tiene por ningún lado, ningún objetivo que sea la preservación de los puestos de empleo. Porque ese es el argumento que se quiere plantear por parte del Ministerio de Trabajo y por parte de las autoridades.
es falso y es mentira que ese anteproyecto obedezca a preservar los puestos de empleo. Y decimos eso porque en la práctica lo que estamos viendo es que la empresa está imponiendo los mutuacuerdos, lo estaba imponiendo en la cadena Rey. Más de 200 trabajadores esta semana han sido despedidos a través de la figura de mutuacuerdo, y el que no quiere mutuacuerdo también lo despiden. Y es una empresa que no ha cesado sus labores, una empresa y que incluso si hay una elemento que se ha vendido en este país en cantidad, ha sido precisamente los alimentos. Los alimentos. Y ellos han utilizado la situación esta que se está dando para despedir a los trabajadores, para abusar de los trabajadores. Eso, y en Copa, en la empresa Copa y en distintas empresas también estamos viendo situaciones en las que realmente se está arrinconando a los trabajadores. Las empresas se están aprovechando del hambre, de la miseria de los trabajadores, de que no tienen economía, que no tienen dinero, que no tienen cómo comprar alimentos, se están aprovechando para imponer esos mutuos. Claro, al imponer esos mutuos, los trabajadores tienen una reducción en el pago de sus prestaciones laborales, porque no se le pagan todas sus prestaciones laborales. Es la decisión y la imposición de la empresa lo que prevalece. Entonces decíamos que la reforma al Código Laboral con esa propuesta no resuelve el problema que está ocurriendo de que la empresa están abusando de los trabajadores. Porque si no los artículos que tiene esa propuesta de reforma, no hay un solo artículo que diga, por ejemplo, que están prohibidos los despidos o que están prohibidos los mutuacuerdos. Es lesiva completamente. Lesiva completamente. Es una propuesta que es a favor de los empresarios. Además de eso, ¿cómo se puede suspender los contratos de trabajo y se van a extender hasta el mes de diciembre? Si hay una gran cantidad de trabajadores que no le ha llegado el bono. Los compañeros de INADE, la mayoría de los compañeros de INADE no le ha llegado el bono. Y así hay cientos, miles de trabajadores que no le ha llegado el bono. ¿Cómo es posible que se pretende plantear en esas reformas laborales la suspensión de los contratos hasta el mes de diciembre? Sin embargo, esos $100 mensuales no alcanza para comprar realmente los alimentos y las necesidades que tienen los trabajadores. En el diálogo, en ese supuesto diálogo que nos tuvimos que salir porque no había allí nada, ninguna voluntad ni del gobierno ni la empresa privada de ver los problemas de los trabajadores. Ahí planteamos la necesidad de que debería darse una renta sustitutiva, ¿verdad? O un subsidio de $500 para que los compañeros pudieran resistir. También planteamos el tema de la moratoria, porque lo que se aprobó lo que hace es trasladar ese pago de intereses que se tiene que pagar ahora, se va a pagar después de diciembre. Y además la persona tiene que ir allá donde el banco, donde la institución crediticia, para que ellos verifiquen si él puede entrar o no entrar en la famosa moratoria ficticia que hay. Entonces aquí lo que viene es una situación realmente en donde los trabajadores van a encontrarse y en realidad están en una situación de desespero. Aquí hay trabajadores que tienen compromiso con la banca, tienen compromiso de pago de energía eléctrica, de agua, de vivienda, etcétera. Y la verdad es que los trabajadores lastimosamente no van a tener capacidad de poder enfrentar eso en esta coyuntura. Pero por un lado vemos eso, que no hay ayuda a los obreros, a los trabajadores, ¿verdad? Pero por otro lado vemos la cantidad de millones y millones de dólares que se le entrega a la empresa privada y que se le entrega a los bancos. Pero para el pueblo lo que hay es migaja y lo que hay es palo. Y la verdad es que al pueblo no le queda otra que salir a las calles, como lo están haciendo las distintas comunidades en este país. Esta semana observamos una serie de comunidades en la calle
pidiendo el bono, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio al hambre, la miseria en la cual se encuentra hoy día sumergido nuestro pueblo panameño. Y estamos frente al presidente, a unas autoridades que realmente están violando todos los derechos humanos de la población, no están prestando atención al sufrimiento del pueblo. Ellos están concentrados única y exclusivamente en resolver problemas de la empresa privada, y lo que podría ocurrir aquí es una explosión social. Yo no dudo con todo lo que está ocurriendo, es que ante la situación de desespero de la población aquí va a haber una situación en la de que después estos gobiernos no pueden lamentarse, porque Compañero, están llevando a la población a que realmente busque una solución por sus vías, porque lo que está ocurriendo, lo que se está dando aquí es una situación bien lamentable. compañero Andrade, por cuestión de tiempo, Macario también, para que podamos despedir lo que es el programa La Voz del Suntra por KW Continente. Tu mensaje final, Macario, de acciones venideras, ¿no?, en esa lucha que están llevando los compañeros de Citraconsat. El micrófono, Macario. Una vez más, agradecer este espacio por W Continente, La Voz del Suntra. Queremos llamar a todos los trabajadores afiliados a Citraconsat de las empresas inmobiliarias Don Antonio, Skychef Panamá, Casa de la Carne, para que nos presentemos el día martes a las 9:30 de la mañana frente al Ministerio de Trabajo para realizar nuestro piqueteo. Y le pedimos a todas las organizaciones de CONUSI que se solidaricen, se presenten, se unan, porque vamos a denunciar todos los despidos y a denunciar el pretendido proyecto de ley de reformas al Código de Trabajo. Entonces pedimos a los compañeros que se unan a esa lucha y a seguir batallando para lograr mejores conquistas y defender las conquistas que hasta ahora tenemos como trabajadores. Compañero Andrade, para que dé su mensaje final y de posibles acciones de parte de CONUSI, ¿no? Bueno, la CONUSI va a convocar esta semana a movilización. Los trabajadores ya han reiterado que los trabajadores no pueden quedarse en su casa. El pueblo no puede quedarse mirando lo que está ocurriendo. Tenemos que ir a la calle, tenemos que ir a la lucha. Este gobierno tiene que respetar al pueblo, tiene que respetar a los trabajadores. Los diputados tienen que respetar al pueblo, tienen que respetar a los trabajadores. Igual es el Ejecutivo. Y no hay otra forma de hacerlo que tomándose la calle y exigiendo respeto, exigiendo que se resuelva la situación de hambre y la miseria en la que se tiene a los trabajadores y al pueblo panameño. Así que la CONUSI llama a todos los trabajadores, llama al pueblo a la calle, llama al pueblo a la lucha y llama al pueblo a exigir que se respeten los derechos laborales, llama al pueblo a exigir que este gobierno entregue un bono o entregue un subsidio que realmente cubra la canasta básica de alimentos. Nosotros propusimos, reiteramos, un subsidio de $500 mensuales para que el trabajador pueda enfrentar esa situación. Así que convocamos al pueblo a la calle y esperamos encontrarnos en esa lucha exigiendo los derechos del pueblo y los trabajadores. Perfecto, compañero. Bueno, estos han sido los compañeros Macario Concepción y el compañero Marco Andrade. Excelente la intervención. Así que, Fulo, Ortiz. Bueno, sí, muchas gracias Irving Pinzón, muchas gracias Macario, muchas gracias Marco Andrade. Queremos saludar y ya cerrando el programa de la tarde de hoy a los compañeros que nos estaban viendo por Facebook Live, Alexis Pineda, Eduardo Pitiata Chiriquí, Luis Carlos González hasta Herrera, al compañero Jorge Guzmán allá en Panamá Este, a la profesora Petita Ortiz, a la compañera Nicola, a los compañeros Eduardo, en fin, a todos los que nos estuvieron viendo, muchas gracias, a los que nos estuvieron escuchando también. Este fue su programa La Voz del Suntra y de los movimientos sociales. Mantengamos las redes sociales activas, Twitter, Instagram, Facebook, y mañana tuitazo 7 de la noche. Sigamos con nuestros tuitazos.
Sin lucha no hay victoria, la pelea es peleando. Seguimos en batalla. Hasta el próximo sábado. Muy buenas tardes. Así es. Gracias. Saludos, compañero.